Se nos viene la noche con Sergio Marto, director del portal sierradelaventana.com. ¿Es así? .com.ar. Hace unos días publicaste una reseña de una batalla, la titulaste La batalla en Villa Ventana por la Revolución del 55. Que algún amigo Que alguien te dijo, Bueno, es porque figura así. En realidad fue un golpe de Estado. Aquel que quiere indagar, digamos, en la historia de Argentina y todo lo que pasó con el tema del peronismo y demás, pero no era digamos, el fin de la nota. Digamos, lo medular de la nota. Tal cual, no era cuestión política, sino de puramente hechos históricos que trascienden en la comarca y que quedan en el olvido porque no se registran los datos, digamos. Contale a la audiencia cómo accediste a todos estos datos. Mira, así como esta información que había algunos comentarios o gente que por tradición oral te conoce de estas cosas, pero no conoce a fondo o no tiene toda la información detallada, hay muchas cosas que en la comarca dan vueltas por ahí de historias que no quedan bien claras o que no están, digamos, ahondadas, pero que son parte del acervo histórico de toda la región, sobre todo de las sierras, y que merecen hacerse una investigación a fondo para que no se pierdan, digamos. Entonces, yo de esto, como de otras cosas, tenía algo de información que guardaba de cuando era guía de turismo, pero siempre fui un apasionado de la historia y me gusta mucho poder, como quien dice, ir algo eso y tratar de aclarar la información, de poder reunirnos de todos los hechos y digamos, de desmenuzar lo que realmente pasó. Y bueno, así fue que pude acceder de casualidad, de investigar, de metido a documentación que hacía poco que había sido desclasificada, documentación del ejército argentino, donde están los partes, digamos, las bitácoras, por decirlo de alguna manera, de los generales. Justamente vemos en la nota día a día y incluso con hora, ¿no? Con hora lo que sí, está con lujo de detalles. Es más, yo tuve que... la nota está mucho más reducida, no está toda la información, porque hay cosas que por ahí al lector no le va a interesar, pero hacen al hecho de dar precisiones y de verificar ciertas cosas que algunas, como te dije, algunas se sabían porque gente de la zona, de que vivió en aquella época, que te cuenta o que escuchó, que le dijeron, pero siempre son cosas no muy precisas, ¿no? Contale un poquito a la audiencia el extracto de la nota que tiene que ver con la situación, por un lado, del ejército argentino en el marco de una revolución o de un golpe de Estado, ¿sí? Un ejército, digamos, aliado al gobierno democrático y, por otro lado, una fuerza armada o naval sobrevolando y tratando de poner... Claro, o sea, es muy amplio, seguramente hay gente que nos está escuchando y que tiene años y conoce la historia por haberla vivido, más que nada, claro. Pero también hay mucha gente joven que ni debe tener idea de qué fue lo que pasó en la Argentina. Me incluyo porque hay muchas cosas de las cuales yo todavía no lo sé y todavía estoy tratando de indagar, digamos. Pero básicamente en la época de Perón de presidente, donde las cosas no andaban muy bien, para variar al día de hoy todavía que no andamos bien, pero que no había gente que estaba muy convencida, digamos, de las cosas que se estaban haciendo en aquel entonces, y donde hubo un golpe de Estado perpetrado por fuerzas militares en consonancia con fuerzas políticas. Y en ese contexto es donde nuestra zona, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, además de otras zonas del país, tuvo protagonismo a través de la base naval Puerto Belgrano, que era una de las fuerzas que se había sublevado y que quería tomar el poder por la fuerza. Y en respuesta a esto es donde el gobierno de turno, que era el entonces presidente Perón, con fuerzas del ejército, quisieron, apaciguar la zona enviando fuerzas. En ese contexto, digamos, resumido histórico, es donde las sierras se vuelve un punto de encuentro de distintas fuerzas del ejército provenientes de diferentes puntos del país, con el objeto de nuclearse y avanzar sobre Bahía Blanca, que estaba en control de las Fuerzas Armadas, la Armada Argentina por Puerto Belgrano. Entonces ahí es donde se dan estos hechos de que, el más conocido que sí trascendió fueron los enfrentamientos que hubo en la localidad de Saavedra, ¿sí? Del ejército, que eran leales al gobierno, con la fuerza aérea, la fuerza aeronaval, digamos, la aviación naval, que eran los sublevados. Pero se sabía algo de información que trascendió de que había pasado algo en Villa Ventana
y muy poco o nada de Sierra de la Ventana, salvo el hecho que también era voz populi, digamos, en el pueblo de lo que había pasado con el busto de Eva Perón. Sí. Algunos por ahí no lo sabían, pero bueno, que había estado escondido en una cueva en la sierra. Es muy interesante de esas cosas que pasaron. Sí, sí. Pero lo concreto es que, indagando un poco más y gracias a este documento desclasificado del ejército, es donde se pudo no solamente verificar de que realmente hubo el enfrentamiento en Villa Ventana, sino además que fue uno de los más importantes de los enfrentamientos, donde hubo víctimas, donde murió gente en ese enfrentamiento. En ese entonces Villa Ventana estaba casi recién fundada, claro. Había muy poca gente. Por eso muy pocos testigos que te pueden argumentar lo que pasó. ¿Tendría 10 años de fundación, Villa Ventana? No recuerdo bien el año de la fundación ahora, pero sí, andaba por ahí. Pero el hecho es de que el ejército que venía desde Pringles, o sea, venía de otros lugares, pero habían avanzado a la comarca por Pringles, habían hecho un paso previo por Sierra la Ventana para reclutar gente. Tiene otro nombre, ahí no me acuerdo el término que usaron. Que ahí es donde se sucede. Estos fueron hechos que ocurrieron en 2/3 días. Esto fue un desenlace histórico de 2 o 3 días nada más. 16 de septiembre del 55. Sí, del 16 al 19, más o menos. Pasaron por Sierra de la Ventana, luego de hacer lo que tenían que hacer, las órdenes que les habían impartido desde arriba, siguieron hacia... El objetivo era llegar a Torkins, para encontrarse con las otras fuerzas que venían desde el norte y desde el oeste para avanzar sobre Bahía Blanca. Entonces, avanzan durante el día, después de pasar por Sierra de la Ventana, llegan a Villa Ventana, donde hoy en día se encuentra la hostería de la península, y ahí es donde se quedan para racionarse, prepararse, porque en ese entonces el Abra de la Ventana, la ruta no existía, era el paso elevado de ripio. Imagínate lo que era cruzar con tanques, con camiones, y encima era un día de lluvia, un día feo. Lluvia de primavera. Claro, no estaban las condiciones ideales como para hacer esa travesía. Y en ese interín de esa tarde, desde el mediodía, desde la madrugada creo que fue, si no recuerdo mal, desde la madrugada hasta pasado el mediodía, es donde una avanzada de la flota de mar, de la Armada, sí. De la Armada, estaba sobrevolando la zona. Según el informe eran 13 aviones en total, mira si hubo un enfrentamiento. Donde los localizan y se genera el enfrentamiento. Bombardeo de arriba, tiroteo de abajo, de artillería antiaérea. Ahí es donde, bueno, dentro de todo lo que se menciona, hace referencia a que una de las bombas cae en uno de los camiones. Ahí es donde, según el parte, figura que hay 2 heridos, pero después en el informe general de los hechos que ocurrieron, hay muchas víctimas, pero aparecen 3 víctimas en total, de las cuales 2 son estas personas que figuraban como heridas. ¿Sí? 3 víctimas hablando de lo que ocurrió en Villa Ventana, en la zona de las sierras, ¿sí? Hubo muchas más víctimas. Y bueno, todo lo que aconteció, que fueron 3 oleadas diferentes de ataques en diferentes horarios, y bueno, donde después de que se calmaron las aguas tuvieron que avanzar porque les habían dado la orden de avanzar a Torkins, y bueno, donde estaba la dificultad de poder cruzar el Abra, y bueno, donde después llegaron a Torkins, se encontraron las demás fuerzas. Hay ahí también en la nota en sierralaventana.com.ar figura ahí un panfleto que tiraron desde el aire donde los obligaban a que se rindieran porque los iban a bombardear, Claro, les daban 2 horas para dejar el lugar, porque alejarse del pueblo para evitar el enfrentamiento, porque si no iba a haber víctimas que no querían tenerlas. Pero bueno, en todo este movimiento el hecho de que había tanques Sherman, o sea, toda una serie de cosas que vos decís no creer. Sí, es una batalla. Es para una película prácticamente, realmente. Y todo esto ocurrido en nuestras sierras, pero haciendo el epicentro en lo que ocurrió, más allá de lo que ocurrió en Saavedra, que tampoco fue algo realmente trascendental. Este hecho que ocurrió en Villa Ventana, que muy poca gente lo sabía, ¿no? Algunos sabían, pero no con tanto detalle de lo que había ocurrido. Sergio, y en el portal, cuando publicás justamente este tipo de notas, este tipo de reseña con investigación histórica, con datos, aparecen los otros datos, que son los datos de la transmisión oral. Claro, porque esa es la idea también, bueno, porque es poder rescatar, porque lo que yo siempre digo, la gente se va muriendo, y la gente que lo vivió o lo sabe, no puntualmente de esto, sino de muchas historias que tiene la comarca. La comarca tiene una historia riquísima, pasa que muy poca gente la conoce. Por eso es tan importante darle importancia a este tipo de cosas y tratar de recuperarlas antes que sean tarde. Totalmente. Entonces la gente lo lee, y ahí es donde viene la otra parte de la nota.
los comentarios como los que dejaron en la nota. Ahí te traje dos, que no me los puedo con memoria, pero vale la pena leerlos, porque realmente son cosas que además enriquecen esto que estamos tratando de recuperar, porque una parte de la nota es lo que uno puede rescatar y otra cosa es lo que la comunidad puede aportar. La comunidad en ese momento, tal cual, ¿no? Tal primera persona. Juan Carlos te pone: en esa fecha yo tenía 7 años y vivía en Saldungaray. Recuerdo que la escuela número 2 fue acondicionada como hospital de emergencia. Un detalle que tengo muy presente es ver a 3 o 4 personas pintando una cruz roja en el techo de la escuela para que fuera identificada desde el aire como hospital, y varias señoras se ofrecieron como enfermeras voluntarias. Creo que algunos heridos en Villa Ventana fueron atendidos. Después un tal Ricardo Olivera dice: en esa época tenía 6 años y recuerdo que soldados tomaron Sierra de la Ventana bajando por Villa San Bernardo, lo que es el barrio San Bernardo hoy en día. Vivíamos en esa época en la esquina de Tres Picos y Cruz del Sur. Vi pasar los aviones y en la noche nos refugiamos en una estancia cercana porque decían que iban a bombardear Sierra, la aviación de la base naval. Los personajes que se nombran en esa nota fueron conocidos de mis padres. Mi nombre es Ricardo Olivera, mis primos son de apellido Cetolini. Claro. Gente conocida del pueblo. Sí, por supuesto. Bueno, pero ya te digo, estas cosas, hay tantas más, a la medida que uno va pudiendo, reunir información chequeada, verificada, con sustento, uno trata de que quede plasmada. Es muy bueno este tipo de trabajo y no queríamos dejarlo pasar desde el programa, desde Se lo viene la noche, donde se toca, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura, con la historia de nuestra comarca. Y recién fuera de micrófono me comentabas que por ahí tenés algunas puntas más que tienen que ver con otro tipo de trabajo, con otra parte de la historia. ¿Podés adelantar algo? Sí, hay muchos temas que tengo ahí en cartera, pero realmente me cuesta conseguir la información porque realmente está muy perdido. A veces, como te digo, como pasó esto de casualidad, que podés acceder, imagínate, a un documento desclasificado del Ejército Argentino. No es fácil. Pero el tema que me apasionó mucho cuando trabajaba de guía de turismo, las culturas primitivas de nuestras sierras, ¿sí? Que nos dejaron mucho patrimonio, a pesar de que poca gente lo conoce. Hay más de 35 cuevas con arte rupestre en la comarca, en todas las sierras. Hay menires, hay algunas tumbas que todavía están en dudosa verificación, digamos, si lo fueron o no. Para mí una por lo menos sí lo es. Y tantas otras cosas más que nos demuestran que hubo una cultura muy rica, primitiva, viviendo en las sierras. Claro. Pero es muy poca la información que tenemos de quiénes eran, cómo vivían, de dónde eran, cómo se llamaban. Tenemos datas, tenemos nombres, pero todo es muy atado con hilos, por decirlo de alguna manera. No hay fuentes. Claro, no hay. Contundentemente. Pero bueno, ahora estoy haciendo un trabajo ahí de investigación con lo que son las crónicas las bitácoras de los primeros viajeros de esta zona, que fueron varios, empezando por el más famoso Charles Darwin, pero otros no tan famosos que ahondaron un poco más en todo esto. Y donde hay cosas que, bueno, hay que trabajarlas, hay que investigarlas, chequearlas, como te decía, porque es un tema también muy delicado, que genera también genera emociones encontradas en la comunidad, tratando siempre de respetar también a los que quedan todavía de aquellas culturas primitivas, y de poder echar un poco más de luz a quiénes eran los que vivían en nuestras sierras, cómo se llamaban, como te decía, qué se dedicaban, todo lo que tiene que ver con eso. El compromiso para más adelante, cuando tengamos esa nota, que la vamos a disfrutar seguramente en el portal, en sierradelaventana.com.ar. La idea es darlo a conocer, que la gente conozca. Y vamos a tener tu testimonio también. Y a invitar a los oyentes, tanto de esto que te estaba mencionando, de las culturas primitivas, como esto que ocurrió en el 55, a dejar sus comentarios o a hacerlos llegar, me hacen llegar, el contacto está en el portal. La edición oral es muy importante. Hay que rescatarla, ya sea desde el espacio que dispongo yo como medio de comunicación turístico, o a través de una biblioteca, o con vos, si algún día se quieren acercar a charlar con vos en el programa de la radio, pero que esas cosas no se pierdan, porque como te digo, la gente se va muriendo y esas cosas que se vivieron o se contaron o son recuerdos, por eso son muy importantes para nuestra comunidad. Un rompecabezas de la historia. Tal cual, es un rompecabezas donde nos faltan muchas piezas, pero si no las empezamos a juntar, el tiempo pasa y las piezas se van perdiendo, digamos. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Carlos, por el espacio.